Bien, vamos a continuar la jornada. Es un placer presentar a la profesora Patricia Nieto Rojas, que es profesora contratada, doctora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Si bien entre el año 2006 y el 2021 desarrolló su actividad docente y académica en la Universidad Carlos III, donde además obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Ha desarrollado labores de investigación en otros centros como el Comtrasec, la Universidad de Turín y la Universidad de Cornell. Autora de unas 150 publicaciones, según consta en la base de Alnet, entre las que destaca su tesis doctoral Las representaciones de los trabajadores en la empresa, y entre sus actuales líneas de investigación se encuentran los planes de igualdad y la negociación colectiva. Doy fe de que domina estas materias porque he asistido personalmente a alguna de las ponencias y la verdad es que se entiende todo lo que dice, se puede trabajar perfectamente con ella, la puedes llevar a cualquier sitio, habla muy bien, la gente sale encantada. Sobre el tema del que hoy nos viene a hablar, ha publicado recientemente el artículo titulado La transposición de la Directiva 2019/1158 de conciliación de la vida familiar y la vida profesional a través del Real Decreto Ley 5/2023. Está en acceso abierto, gratuito, en el número 7 de la revista de Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad Social que podéis encontrar en Internet. Gracias, Patricia, por venir y cuando quieras empieza tu ponencia. Muchísimas gracias, Antonio. Déjenme que las primeras palabras sean de agradecimiento a la Universidad Oberta de Cataluña, personalizada en el profesor Beltrán, por darme la oportunidad de pasar la tarde de hoy, 7 de noviembre, con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, y con la profesora Ginés y el profesor Rojo. Pues tengo un poco de nervios, pero voy a tratar de avanzar en los aspectos críticos del Real Decreto Ley 5/2023. Y lo voy a tratar de hacer conjugando las dos líneas que han vertebrado mi investigación en los últimos años. Uno es la eficacia de las medidas y derechos de conciliación y el impacto que tienen los mismos en las trayectorias laborales de las mujeres, que lamentablemente hoy siguen manteniendo mayores cicatrices en esas trayectorias laborales por la asunción desigual de labores de cuidado. Y con esa doble reflexión, pues a lo largo de los 45 minutos que gentilmente me han dado, querré hacer una exposición siguiendo la sistemática del Real Decreto Ley, es decir, analizando para mí el derecho más relevante en los últimos tiempos en materia de conciliación, que es el derecho a adaptación de jornada. ¿Por qué? Porque los derechos de conciliación diseñados desde la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad en lógica de titularidad neutra, los seguimos cogiendo las mujeres con el impacto que esa decisión tiene en las trayectorias laborales de las mujeres. No solo medidos en lógica de penalización económica, que tiene la reducción de jornada y hasta el 100% del salario en el caso de las excedencias, sino también en el impacto que tiene en la promoción económica. Seguramente muchas de las que aquí me estéis escuchando, si no sois vosotras, serán vuestras amigas, vuestras hermanas, habrán dicho: he reducido mi jornada un octavo, mi trabajo no se ha reducido en idéntico porcentaje, pero sí mis posibilidades de promoción profesional. Bajo esos mimbres, la Directiva 2019/1158 de conciliación abogaba por reconocer un permiso parental de 8 semanas a ambos progenitores y hablaba de un permiso de paternidad o reconocido al segundo progenitor de 10 días en torno a la fecha del parto. Claro, nosotros en el Real Decreto Ley 6/2019, aprobado en minoría parlamentaria el gobierno de Pedro Sánchez, decirlo un día como hoy, pues está, si cabe, totalmente pertinente esta reflexión. No había acuerdo todavía con el grupo parlamentario Unidas Podemos. Se igualaron los permisos de nacimiento.
16 y 16 semanas, con el convencimiento de que esta igualación iba a ser clave para que los hombres se corresponsabilizaran en materia de responsabilidades de cuidado y, por tanto, se empezasen a reducir las brechas. Claro, entre el año 2019, fecha en la que se aprobó la igualación de permisos por nacimiento, con esa aplicación transitoria que todos recordáis, y la necesidad de transponer la Directiva 2019-1158, se plantea un debate al que yo, con la libertad que te da la academia, trataré de dar respuesta, y es ¿quién paga el permiso parental? ¿Por qué? Porque ya en julio de 2019 había la necesidad de transponer la Directiva 2019-1158, que establecía, en lo que hace a ese permiso parental, la necesidad de que al menos 8 semanas fuesen retribuidas hasta que el menor tenga 8 años, y en el acuerdo in extremis que hizo el Gobierno a través del Real Decreto Ley 5/2023, desapareció el adjetivo retribuida. Pues bien, con esos mimbres voy a tratar de establecer los aspectos que creo que van a tener que ser objeto de conocimiento judicial en lo que hace a la actación de jornada, y nos plantearemos, o les plantearé, si puede preguntar la empresa cómo se organiza un derecho de conciliación, que es un derecho personalísimo, en aras a un incremento de la corresponsabilidad. O ya tengo yo demasiados problemas si no tengo una pareja corresponsable para que además la empresa me pregunte por qué no concilia mi pareja. Y bueno, y que me pregunte si concilia o no mi pareja podría ser razonable o no, que ya les digo que a mí me plantea dudas, porque me parece que entra a aspectos vinculados a la intimidad, pero que se me pregunte si por qué no lo llevo a la ludoteca o no vienen los abuelos, me parece que se está rompiendo el plano, y hay un debate interesante y muy sugerente entre diferentes salas de lo social. Tenemos aquí a muchos abogados y graduadas sociales en ejercicio que saben que en función de la sala ese criterio de ponderación en la corresponsabilidad o no puede hacer que prospere o no la demanda de adaptación, pero creo que hay que plantearse también si está pudiendo recabar la empresa datos intimísimos de cómo se organiza la conciliación familiar, que es un derecho que está constitucionalmente protegido, vinculado a la protección de la familia, artículo 39, y también, habida cuenta de la feminización de los derechos de conciliación, vinculado con el artículo 14. Pues bien, he preparado unas breves transparencias que muestro para ver la sistemática en relación a este aspecto. Como ven, fuimos a una tardía transposición de la directiva, y ya habíamos recibido una carta desde las instituciones comunitarias combinando al Estado español a transponer la directiva, y el Ministerio de Agenda 2030 y Derechos Sociales, capitaneado por la ministra Belarra, hizo público, antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales, un ambicioso anteproyecto de ley de familias, que se puede consultar en el boletín oficial de las Cortes Generales, que trataba de reconocer derechos ante el grave problema de natalidad que hay en España y ante la insuficiencia de recursos públicos para el cuidado de las personas dependientes. Creo que no está de más citar aquí y en esta comunidad autónoma Spin Andersen, ¿no?, cuando el Estado no financia correctamente los servicios públicos de atención a las personas dependientes, lo acaban supliendo las familias. Y decir las familias significa que lo acabamos supliendo las mujeres. Y con esa idea, una ambiciosa reforma que lamentablemente quedó en el cajón del limbo de los justos ante la disolución anticipada de Cortes. Y afortunadamente, para cumplir el mandato comprometido con las instituciones comunitarias, en junio de 2023 asistimos a la promulgación del Real Decreto Ley 5/2023, que no les pongo todo el título porque si no consumiría un minuto de mi tiempo, pero plantea una
normativa ómnibus, muy propia de estos últimos tiempos legislativos, en el que se mezclan churras con merinas y además en el que se establecen algunos de los compromisos que no son cumplidos a través de una disposición transitoria en la cual se pide excusas por no haber podido alcanzar un acuerdo en lo que hace al permiso parental, y se muestra un poco el margen de actuación, habida cuenta que la propia directiva comunitaria da un margen mayor en lo que hace a la ampliación del permiso parental, estableciendo que se podría legislar en lo que hace ese punto hasta agosto del 24, con lo cual todavía estamos en tiempo para esa última transposición. Así las cosas, el Real Decreto Ley 5/2023 incorpora modificaciones en lo que hace a 3 grandes derechos que se vinculan con la conciliación. En primer lugar, da una nueva redacción al artículo 34.8. El artículo 34.8, como todos saben, se incorpora en la Ley 3/2012 por primera vez, reforma laboral del Gobierno Rajoy, y se incorpora la posibilidad de pedir una adaptación de jornada por razones de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. En los siguientes devenires de la redacción del 34.8 se elimina la referencia a la conciliación de la vida personal, y en la actual redacción la única petición de adaptaciones para poder conciliar tu vida familiar. Evidentemente hay otras posibles peticiones en la adaptación del tiempo de trabajo, incluido el trabajo a distancia, para quienes, como seguro que alguno o alguna de las que aquí me está escuchando, está cursando con regularidad estudios oficiales, pero esas modificaciones en la ordenación del tiempo de trabajo se vinculan al artículo 23. En lo que hace al artículo 34.8 del Estatuto, y la petición está referenciada a necesidades de conciliación de la vida familiar, que hace el nuevo Real Decreto Ley 5/2023. Da una mayor consistencia a el derecho de conciliación de la vida laboral y familiar, habida cuenta que establece una mayor fortaleza respecto a las peticiones de adaptación que él contempla. La posibilidad y batería de medidas que pudiesen caber en la petición hecha por el trabajador o trabajadora peticionaria es amplísima, desde jornada compactada, incluido el trabajo a distancia, que el trabajo a distancia conciliatorio, como todos ustedes saben, tiene un régimen diferenciado al teletrabajo regulado en la Ley 10/2021, donde la nota definitoria es la voluntariedad. Y bien sabemos que el teletrabajo por medida conciliatoria podría ser reconocido judicialmente y, por tanto, ser impuesto a la empresa, aunque en la empresa nunca se haya prestado trabajo a distancia como forma de organización de la actividad laboral, y aunque no medie voluntad, porque si se judicializa la petición de adaptación vinculada al teletrabajo, cabe que sea un juez el que lo imponga, aunque no sea voluntad de la empresa. Evidentemente, y decirlo en un foro como de estas características, se hace una llamada necesarísima a la negociación colectiva, y dentro de la negociación colectiva creo que el escenario mejor serían los planes de igualdad, a regular las reglas que van a vertebrar la adaptación de jornada. ¿Qué ha ocurrido entre 2012 y 2023 en relación a la adaptación de jornada? Que es un tema complejísimo, donde las dificultades que han tenido los bancos sociales para poder avanzar en el establecimiento de criterios de prelación o de ordenación, incluso de sistemática, en la negociación colectiva, han sido reales y muy potentes, con lo cual ha sido tibio el tratamiento de la negociación colectiva respecto a la adaptación de jornada. ¿Qué hace el Real Decreto Ley 6/2019? Por primera vez
obliga a la empresa a tener que responder ante una petición de adaptación si hay un silencio negocial. Y establece un plazo de 30 días. Plazo que el Real Decreto Ley 5/2023 rebaja a 15 días. El plazo no es excesivamente largo y puede generar dificultades de gestión cuando se juntan en una empresa varias peticiones de adaptación, normalmente siempre tratando o bien de adscripción al turno fijo de mañana o tratar de no trabajar festivos o noches o evitar la turnicidad. Entonces, ahora se está planteando una elevadísima litigiosidad y grandes abogados que intentan hacer una labor muy interesante de divulgación en las redes sociales y que todos le agradecemos, no alcanzan al CENDOC no oficial como es el profesor Beltrán, pero y van cada día dando cuenta de sentencias de los TSJs que no reconocen el teletrabajo a la teleoperadora que quiere teletrabajar todos los días, incluidos los días de actividad escolar, porque el cliente así no lo establece, o sí que se reconoce para los días no lectivos, no si el menor tiene 2 años. Habría tantas casuísticas que podríamos aquí contar 50 y cada una de las personas que ha llevado asuntos de este tipo nos contase qué hubiese dicho si ese asunto lo hubiese enjuiciado la sala del TSJ de Galicia, que está abogando por no preguntar nada relativo a derechos personalísimos de la intimidad de la persona peticionaria, sino que solo está diciendo a la empresa: usted, dígame cuál es la dificultad que tiene en lo que hace para responder la petición hecha por la persona trabajadora. Y la persona trabajadora hace la petición refiriendo cuál es, en el caso de que sean hijos, los que motivan la petición, su edad y qué medida usted solicita, en el caso de que sean personas distintas a los hijos, qué vínculo tiene con la persona peticionaria y que atendiendo a la ampliación subjetiva que ha hecho el Real Decreto Ley 5/2023. Pues bien, claro, ¿qué hace el nuevo 34.8? Establece una ampliación subjetiva notable que me gustaría que ser capaz de trasladar los aspectos, a mi juicio, más controvertidos. Claro, lo que modifica es, de un lado, el procedimiento, de otro, el ámbito subjetivo. ¿Qué modificaciones tiene en el procedimiento? La primera, relevantísima, el acortamiento de plazos que les acabo de referir. Y con una segunda actuación, entender que el silencio empresarial implica una presunción de concisión de la petición. Y ante la posibilidad de que la empresa dé una alternativa a la petición esgrimida por la persona peticionaria o una negativa, establece un reforzamiento en la posición de la persona peticionaria, exigiendo que la justificación empresarial sea fundada, establezca de manera pormenorizada cuáles son los requisitos o las dificultades que impiden la aceptación de la persona peticionaria. Yo refería el otro día en un foro empresarial que creo que la respuesta, y supongo que a todos los que os dedicáis al ejercicio profesional, ahora la redacción de cartas denegatorias de peticiones de adaptación debéis ponerle el mismo celo que a la redacción de cartas de despido disciplinario y no tratar de plantear cuáles son las negativas y que la facturación los sábados a la tarde impiden atender la petición en fase judicial. Pone el acento sobre la empresa, no sobre la persona peticionaria. Y creo que ese es un cambio de foco importante, en la medida en la que se ha redactado el 34.8. Ahora bien, evidentemente, lo comentábamos en el descanso, buena parte de los pleitos que hay en materia de adaptación de jornada
más que en argumentos de justicia, se responden en argumentos de equidad. Quizás sería un campo fecundo, y yo hago una llamada aquí a la negociación colectiva, a plantear procedimientos de resolución de controversias a través de sistemas extrajudiciales, porque también hay un problema de clima laboral que no está en la norma, pero que está detrás de las dificultades que las empresas refieren a la hora de atender determinadas peticiones adaptativas. Es que si lo hago, la concentración de personas en turno de tarde o de noche se va a concentrar en personas sin responsabilidades familiares. Pero, habida cuenta que el derecho de adaptación se refuerza en el Real Decreto Ley 5/2023, no solo en lo que hace al procedimiento, sino, como bien saben, en la modificación hecha en el 53 y 55 del Estatuto. Con lo cual, evidentemente, los problemas de gestión están detrás, y en un foro como este, puntos críticos hay que ponerlo sobre la mesa, pero prevalece el derecho de conciliación como un derecho personalísimo vinculado a la protección de un principio rector, que es la protección de la familia, y familia entendida en un sentido amplio cuando ahora les refiera la ampliación subjetiva. Claro, hay tantos modelos de familia como personas que puede haber en esta sala. Por primera vez, siempre que nos sirve cuando explicamos los permisos, esta imagen, por primera vez se hace mención a la pareja de hecho y al cónyuge, que se había admitido siempre aplicando la normativa civil del auxilio mutuo del artículo 68, pero de manera meridianamente clara se incorpora que la petición se puede hacer por el cónyuge o la pareja de hecho debidamente registrada, y tengan en cuenta que establece la posibilidad de pedir también esa petición adaptativa para atender a hijos e hijas mayores de 12 años, presumiendo que los menores de esa edad la necesidad conciliatoria se presume solo por el límite etario. Para los mayores de 12 años, siempre que necesiten del cuidado directo y personal, también para familiares hasta el segundo grado por consanguinidad. Y no fue tan ambicioso el Real Decreto Ley 5/2023 como yo creo que debería haber sido, y que hizo, por ejemplo, el Plan Me Cuida en el Real Decreto Ley 8/2020, que era solo la petición de derechos conciliatorios en la pandemia para familiares propios, cada uno que cuida a sus familiares, para evitar esa perpetuación de rol de la mujer cuidadora. En este caso no fue tan ambicioso el Real Decreto Ley, pero para familiares distintos a los que sean por afinidad, exige un requisito adicional, que es la convivencia. Pensando seguramente en familiares del cónyuge, siempre que no realicen actividad retribuida y siempre y cuando pueda acreditar la necesidad de esa atención, con 3 ideas que han vertebrado la reducción de jornada por cuidado de familiares y que se tiene que hacer una interpretación analógica. No es necesario la acreditación de un determinado grado de discapacidad ni dependencia para considerar la necesidad de cuidado de un familiar. Evidentemente, la tenencia de alguna de esas 2 circunstancias va a hacer más fácil la acreditación de la necesidad de cuidado, y por primera vez el legislador da cabida a nuevos modelos de organización de las personas, incorporando a las personas que convivan en el domicilio. Como ven, no necesariamente teniendo que mediar entre ellos una familiaridad, un grado de compartir la familiaridad. Por tanto, la titularidad en nuestro ordenamiento se reconoce de manera amplia, porque cualquier persona, con independencia de la antigüedad en la empresa, podrá hacer uso
de esta petición de adaptación. En segundo, mejorando, por tanto, lo dispuesto en la directiva, que sí que establece la posibilidad de exigir una determinada antigüedad para poder pedir esta adaptación de jornada. Tengan en cuenta que la adaptación de jornada que tenemos en nuestro ordenamiento no deja de ser la transposición del derecho que reconoce la directiva comunitaria a la petición de fórmulas de trabajo flexible. Por tanto, establece una mejora respecto a la directiva comunitaria, habida cuenta que el artículo 9.4 pondera que se pueda plantear una antigüedad mínima para poder plantear una petición de adaptación de jornada. Y la ampliación subjetiva es notable. Seguramente el aspecto que es más interesante de lo que he dicho hasta ahora es hasta qué punto va a poder preguntar la empresa por cómo se organiza usted su propia distribución en responsabilidades familiares. Es decir, hasta dónde puede indagar la empresa en aras a el incremento de la corresponsabilidad. Con las líneas prioritarias de investigación que ha dicho el profesor Fernández, nadie cuestionará que me declare feminista y que considere que el impacto que tiene las trayectorias de cuidado en las trayectorias laborales de las mujeres es por todos conocido, y que una parte que alcanza a esas peores trayectorias laborales es la falta de corresponsabilidad. Y que me parece un principio vector que puede guiar la actuación de los poderes públicos, el incremento de la corresponsabilidad y tratar de evitar o perpetuar roles de género. Ahora bien, ese derecho que contiene el artículo 44 de la Ley Orgánica de Igualdad, ¿en qué se concreta? Pues creo que hay que hacer mucha pedagogía, muchas acciones de promoción, de sensibilización, que hombres y mujeres sean responsables de cuidados. Por eso abogo siempre por la fortaleza del derecho a adaptación, que tiene un menor impacto tanto económico como en lo que hace a la promoción de los derechos que asisten a las personas peticionarias, pero entiendo, aunque hay algunos TSJs significadamente en Cataluña y en Madrid que están valorando a la hora de enjuiciar como criterio de ponderación la corresponsabilidad y se pregunta a la persona peticionaria, ¿no puede su marido cuidar a sus hijos? Y normalmente se lo pregunta a la persona peticionaria mujer. Porque si pide la adaptación de jornada a un hombre, qué buen padre. Claro. Entonces, creo que aquí tenemos que plantear una discusión que está en los CSJs. Sabéis que en los CSJs de Galicia hay varias sentencias que consideran que el juez, y con más razón la empresa, no puede plantear datos que afectan a la intimidad, sino que usted pondere qué problemas organizativos empresariales le supone atender mi petición y valore si la petición que yo le he hecho afecta o no a esa necesidad conciliatoria que yo le esgrimo en mi petición. No obstante, y es sabido por todas las personas que me estáis aquí escuchando, pero creo que había que ponerlo sobre la mesa, que hay otra tesis que está en algunos TSJs denegando peticiones de adaptación si el otro progenitor se puede hacer cargo de esos menores. Normalmente las controversias están planteándose en relación al cuidado de hijos menores de 12. Creo que es un debate que está abierto, no es sencillo, porque cuando yo hacía una petición o un anhelo a que ojalá la negociación colectiva estableciese criterios, no es fácil, porque puede un convenio colectivo establecer criterios de prelación en lo que hace a un derecho que es personalísimo, como es el de la conciliación, y establecer que el criterio a adoptar a la hora de estudiar las peticiones de adaptación es la antigüedad. ¿No podría ser eso indirectamente discriminatorio si en mi empresa hay una mayor proporción de trabajadores indefinidos hombres? Que no es sencillo el espacio en la negociación colectiva, pero sí que es evidente
que avanzar en derechos de adaptación de jornada, en un buen diagnóstico, en un plan de igualdad, podría evidenciar si en mi empresa casi todas las personas con responsabilidades familiares tienen reducción de jornada, a lo mejor es que tengo una organización del tiempo de trabajo tan presencialista o tan decimonónica que al final casi todo el mundo acaba acudiendo a esa derecho de conciliación, con el impacto que eso tiene en las retribuciones percibidas por las personas que han hecho uso de la reducción de jornada, y que a lo mejor se podría ver reducida la brecha salarial que hay en mi empresa entre hombres y mujeres si avanzo en medidas de flexibilidad. Se terminaban aquí la reflexión el profesor Rojo y el profesor Beltrán hablando de reducción de tiempo de trabajo y de flexibilidad en el tiempo de trabajo, y creo que es importante, hablando del Real Decreto Ley 5/2023, empezar por la adaptación de jornada. Claro, toca muchas más cosas. Ahí tenéis algunos criterios judiciales últimos, pero déjenme que en la segunda parte de mi intervención hable de los nuevos permisos. Y el juego de los nuevos permisos, otra vez, con los convenios colectivos y lo que habríamos mejorado respecto al artículo 37 a cambio de otras concesiones, como toda negociación colectiva, y la nueva aplicación de un nuevo redactado en el artículo 37.3, principio de jerarquía normativa. Usted no me diga que no se aplica eso, porque la ley se impone al convenio. Pues bien, ¿qué hacía la directiva? ¿Qué hace el artículo 37.3? La directiva contempla dos cosas. Una, lo que denomina un permiso para cuidadores, que habla de 5 días laborables, y un permiso de fuerza mayor familiar de 4 días. ¿Qué hace nuestro Real Decreto Ley? Habla, de un lado, en vez de incorporar ese permiso para cuidadores, modifica el artículo 37.3, apartado B, y eleva de 2 a 5 días en el caso de una enfermedad, hospitalización, y luego distingue de esa posible vicisitud del fallecimiento de familiares. Y a ellos les reconoce 2 días. Bueno, la litigiosidad que dan los permisos en determinados sectores de actividad en este país dan buena cuenta de la actividad jurisdiccional de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Muy habilidosamente, el Real Decreto Ley solo habla de días naturales en el caso de los matrimonios, y el resto lo obvia, y entonces tendremos que interpretar que son laborables, porque así es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y laborables siempre que haya prestación laboral, incluso en sectores muy intensivos como el contact center, especialmente litigioso en ese aspecto. Si no hay actividad, no opera el permiso. Claro, ¿qué ocurre? Que caben muchas preguntas a este aspecto, y ahora todavía no hay doctrina judicial, pero evidentemente 5 días siempre que siga habiendo el hecho causante, si no, será un máximo, y no siempre 5 días que haya una hospitalización. Si es de un día y no hay reposo, parece que no está planteando esa referencia. En segundo lugar, saben que la sentencia reciente de octubre de 2023 habla de que en el caso del permiso por matrimonio, que es el único que el estatuto adjetiva y que es el único que adjetiva con días naturales, empieza a disfrutarse a partir del primer día laborable, con la última sentencia de octubre del 23. Y incorpora un concepto que otra vez tendrá que ser la negociación colectiva la que trate de dar un poco de luz. Fuerza mayor familiar. Evidentemente no debería ser la fuerza mayor del Código Civil, pero algo de imprevisibilidad sí que habrá de tener. Evidentemente algunos supuestos se ven claramente, ¿no? Te llaman del colegio porque tu hijo está vomitando y tienes que ir inmediatamente. O te llaman porque tu padre se ha caído en mitad de la vía pública.
Seguramente en el caso del colegio, aunque luego cuando llegues esté como una rosa, tendrás la documental del colegio que al menos te han llamado y tendrás que exigirla, porque si no vamos a saturar los servicios públicos de salud. Pero si te han llamado para tu padre y realmente es que está desorientado cuando se cayó, pero luego no necesita ninguna atención, ¿cómo se acredita? Nada dice el estatuto. Y si leyesen la referencia que establece el artículo 37, apartado 9, que es el que lo regula, establece que siempre que se dé una fuerza mayor familiar, se tendrá derecho a la ausencia. ¿Por qué digo que siempre que se dé esa circunstancia? Porque establece que en el segundo párrafo que se considerará retribuido hasta 4 días al año, de lo que cabe inferir que el derecho se reconoce siempre que se dé la circunstancia, pero solo serán retribuidos los 4 primeros días. Claro, evidentemente esto genera un nuevo abanico de permisos. Y decía yo en el descanso que evidentemente esto está planteando problemas de aplicabilidad en las empresas. La primera es que mi convenio ha incorporado mejoras en materia de permisos, como puede ser asistencia médico para el trabajador o para familiares, pero ahora si se amplía la duración de los permisos, pues valoro. Bueno, pues yo creo que aquí hay 2 argumentos que pudiesen guiar la resolución. Evidentemente, esto abre el espacio a una renegociación del convenio en este punto, pero estos permisos se incorporan en una ley, principio de jerarquía normativa, y usted pactó unos determinados permisos. Algunos se han ampliado en lo que hace la duración. Se establecía el convenio 2 días más por desplazamiento y eso ha sido modificado por el Real Decreto Ley, pues hay que estar a la ley. Pero todo lo que haya mejorado, pues al final podríamos traer aquí a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 2008 con el caso Altadis, ¿no? Que en Altadis daban tabaco de regalía a los empleados y 2 cartones al año, y le planteó que no podían darlo porque realmente la ley antitabaco prohibía ese tipo de obsequios. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? Y entonces la empresa decía, rebus sic stantibus, han cambiado las condiciones, no puede aplicar el convenio. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? No, hombre, usted puede compensar económicamente lo que usted ya no puede dar. Y usted pactó aquello y por lo menos en el tracto del ámbito temporal del convenio, a él habrá estar. Evidentemente, hay algunos aspectos donde subsume la ley al convenio, y estoy pensando en el permiso por nacimiento, el otro progenitor, cuando ahora las 6 semanas primeras son obligatorias, que ha dicho el Tribunal Supremo. Ha quedado subsumido por la suspensión contractual. Y termino porque me dice el profesor Fernández que tengo 5 minutos. Y 5 minutos para hablar de quizá el que nos ha dado muchos más problemas, que es la regulación del permiso parental. Claro, permiso parental, ¿qué hace? ¿Dónde se regula? En un apartado bis del 48, que habréis leído todos y todas las que aquí me estáis viendo muchas veces para tratar de entenderlo, y luego incorpora una letra O al artículo 45, causa de suspensión, a diferencia de quienes tenemos la condición de empleados y empleadas públicas, que se incorpora como permiso retribuido en el EBEP. Pero quien no lo seáis, el permiso parental se establece como causa suspensiva. Por tanto, decae la obligación de trabajar, decae la obligación de retribuir. Evidentemente, la utilización de permiso parental con la terminología anglosajona, el parental leave, está detrás de la confusión terminológica, pero se incorpora en el artículo 45.1o. Y no se modifica el artículo 144 de la Ley General de Seguridad Social, estableciendo la obligación de negociar. Claro, si eso es así, si no se modifica la obligación de cotizar, estamos ante un permiso retribuido, ante una situación suspensiva. Ansiamos todos el desarrollo reglamentario. Ojalá se configure como una prestación de seguridad social retribuida al menos al 80% de la base reguladora,
los estudios evidencian que cuando no se retribuyen los permisos, los hombres no los cogen, y que se incorpore con una prestación y, por tanto, se socialice su coste y no lo asuman las empresas. A día de hoy, a pesar de que la norma establece su ubicación como situación suspensiva, no sabemos qué va a hacer la Seguridad Social. Termino con 3 referencias a decepciones. La primera, todos sabéis la controversia judicial que ha habido en lo que hace a las familias monoparentales y lo criticada que fue la sentencia de marzo del 23, que venía a decir que es el legislador quien crea un derecho de estricta configuración legal, que es el de la seguridad social. Pues bien, el legislador ha desaprovechado una magnífica oportunidad para clarificar y ampliar la duración del permiso de paternidad o maternidad en familias monoparentales, suspensión por nacimiento en la terminología legal. Solo la ampliación de las 2 últimas semanas. Algunas decepciones más. Claro, hay nuevas fuentes del derecho. Todos veíamos la respuesta que daba el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, diciendo que la Tesorería General de la Seguridad Social de esa provincia, a través de CASI, había dicho que el permiso parental se tiene que cotizar como otros permisos retribuidos en bases mínimas. ¿En base a qué fundamento? Además de querer proteger al trabajador que hace uso del permiso parental, que me parece muy loable, pero que yo no me acuerdo haberlo estudiado en la prelación de fuentes de derecho. Y termino con 2 ideas. La protección frente a cualquier tipo de represalia ante el ejercicio de derechos de conciliación. El debate mayor estaba si necesariamente ampliar o no el artículo 34.8 a las posibles causas de nulidad por el ejercicio de derechos de conciliación. Con buen criterio se incorpora en el texto de la norma. Ya hay sentencias de TSJs negando el blindaje que supone el ejercicio de derechos de conciliación si hay un uso espurio de las peticiones de reducción de jornada, pues esa misma construcción que se extienda a la adaptación de jornada. Pero muchas personas se ven represaliadas por el ejercicio de derechos de conciliación y una forma de evitarlo es la máxima protección. Y quizá en el debate evidentemente está si siempre que se acredita una vulneración ante un derecho de conciliación se tiene derecho a una indemnización por vulneración del derecho fundamental, que, como saben, es un debate que está en los TSJs, sobre todo vinculado a el despido nulo de la mujer embarazada, tenga conocimiento la mujer del embarazo, lo tenga la empresa. Pues bien, saben que hay un debate interesante en relación a este punto y habrá indemnización siempre que se pueda acreditar un indicio discriminatorio, sobre todo planteando la referencia en relación al despido de la mujer embarazada, habida cuenta que el despido puede ser nulo, aunque ni la propia trabajadora tenga conocimiento de su embarazo. Termino enlazando, no somos tan activos, pero tratamos de tener ahí también nuestro espacio en las redes sociales, enlazando una entrada de Lavos que editó mi maestro, el profesor Mercader, analizando si siempre que se vulnera un derecho de conciliación hay derecho a una indemnización, que les emplazo a leer y sin más doy las gracias a todos y a todas por haberme escuchado y quedo a vuestra disposición.